Otra oportunidad. Escrito por Cándida Granchester. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con la autorización de la autora. Capítulo 19, parte 1. Toda la familia insistió en que la boda se celebrara lo antes posible, a poder ser en un plazo de 15 días. Este periodo de tiempo no podía considerarse ni mucho menos un plazo razonable de luto por la muerte de Albert, pero si esperaban más tiempo, a Candy la tratarían de prostituta. De todos modos, tal como estaban las cosas en aquellos momentos, la mayoría de las personas preferían considerarla una muchacha inocente de la que Terry se había aprovechado, y a él no le importaba que pensaran así. Prefería ser considerado un pervertido en todo Chicago a que se dijera una sola cosa en contra de Candy. En cuanto a verse escondidas, no había ninguna posibilidad al respecto. Ambos tenían demonios propios a los que enfrentarse. En aquellos momentos ninguno de los dos se sentía merecedor del placer de hacer el amor, y aunque hubiera querido hacerlo, en todo momento eran el centro de atención. La rutina era la misma de siempre. Se seguían realizando trabajos en la hacienda de Tom, y cada vez que alguien derribaba la valla, los vaqueros del rancho Stevens la reparaban. Candy encontraba consuelo en la cantidad de trabajo que tenía que realizar. Le gustaba la sensación de sentirse útil y necesitada, y se alegraba de que Elroy mostrara poco interés en asumir sus antiguas responsabilidades. Para el resto de la familia, la vida era extrañamente similar a como había sido hasta entonces, y aunque sentían profundamente la ausencia de Albert, su mundo no se había derrumbado con su muerte. Terry había tomado las riendas del consorcio y lo dirigía con soltura. Su autoridad estaba bien establecida, y el apoyo de los socios del consorcio era inquebrantable, como siempre había sido en los momentos difíciles. La familia acudía a Terry en busca de ayuda como antes lo habían hecho con Albert, ya fuera por cuestiones de dinero, familiares o personales. Aunque él se negó a ocupar el lugar de Albert en la mesa, todos lo consideraban la cabeza de la familia. A casi nadie se le ocurrió pensar que Terry también lloraba la muerte de Albert a su manera. Solo Candy comprendía el dolor y el sentimiento de pérdida que Terry experimentaba. Una tarde, mientras ella escribía una carta en el despacho de Albert, Terry entró con una expresión distraída en el rostro. De repente se quedó helado y se sobresaltó al verla allí. Él fue el primero en hablar. Estaba actuando sin pensar, declaró Terry con lentitud. Entré en la casa para preguntarle algo a Albert. Me olvidé de que ya no estaba aquí. Se quedó mirando a Candy en silencio y sorprendido por lo que había ocurrido. A veces yo también me olvido, declaró Candy. Él tragó saliva con esfuerzo y asintió levemente con la cabeza. Candy reconoció la expresión de su rostro. Era la misma que ella había puesto cuando se miró por primera vez en el espejo la mañana que se despertó en aquel mundo nuevo, cuando se dio cuenta de que una parte de su vida había desaparecido para siempre. Esto es algo de lo que nunca más tendré que preocuparme, pensó con tristeza. Ahora sé lo que es perderlo todo y sé que de algún modo conseguí superarlo. Por lo tanto, también superaré esto. Sin decir una palabra, Candy se levantó y alargó los brazos hacia Terry con la intención de calmar su dolor. Él no era el tipo de persona que pedía consuelo, pero ella siempre se lo ofrecería, aunque él decidiera rechazarlo. La expresión de Terry era tensa, su mente estaba confusa. Tiempo atrás había jurado que nunca dependería de la mujer a la que amara, al menos en ese sentido. Disfrutaría de su compañía, le proporcionaría placer, tomaría lo que ella quisiera darle, pero nunca le concedería aquel poder sobre él. Sin embargo, ya había dado aquel paso sobradamente. Los ojos de Candy reflejaban que lo conocían. Contenía los secretos que él le había contado y el conocimiento que ella tenía de él como hombre. Él había ofrecido todo aquello como si fuera su derecho. Ahora él ya no era un hombre independiente. En momentos como aquel, Terry se daba cuenta del poder que Candy tenía sobre él, y durante una fracción de segundos sintió deseos de alejarse de ella.
Sé que estás sufriendo, declaró Candy con voz suave. Yo también sufro. No me des la espalda, Terry. Sin poder evitarlo, Terry se lanzó sobre ella, hundió el rostro en su pelo y sus manos agarraron de una forma convulsiva la tela abombada de las mangas de su vestido. El alivio intenso y bienvenido que experimentó hizo que los ojos y las fosas nasales le escocieran. Su voz se volvió grave mientras descargaba el peso de su corazón. Él era como un hermano para mí. Ese hermano que nunca... Terry se tragó el final de la frase. Candy acarició su pelo oscuro con ternura. Él te quería y te consideraba su hermano. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir, podría haberlo salvado. Debería... Todos nos sentimos así. Su familia estaba solo a unos metros de distancia. ¿No crees que Archie también se culpa a sí mismo por no haber oído nada? Y yo... No puedes imaginar las cosas que desearía haber hecho. Candy se sentía más responsable por la muerte de Albert de lo que Terry podría sentirse nunca. Ella lo sabía de antemano, pero no había podido evitarlo. Y esto constituía un secreto que tendría que sobrellevar ella sola durante el resto de su vida. Terry exhaló un suspiro tembloroso, encajó las mandíbulas y se secó los ojos con la manga. No te culpes. Lo tranquilizó Candy mientras apoyaba la mejilla junto a su acelerado corazón y le rodeaba la cintura con los brazos. Él se enfadaría contigo si lo hicieras. Terry se permitió abrazarla durante unos minutos más. En el fondo de su mente sabía que debería sentirse avergonzado por haber derramado lágrimas delante de una mujer, algo que era sumamente impropio de un hombre. Sin embargo, Candy era diferente al resto de las mujeres. Ella lo amaba sin condiciones. Él podía confiarle sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos más profundos. Por fin comprendía la verdadera razón por la que la quería como esposa, no por una cuestión de decoro ni por la pasión que sentía, no por los hijos ni por la fortuna Andrew, ni siquiera por tener un lugar al que pertenecer. De niño había rechazado el amor y de hombre lo había buscado. Sin embargo, ahora que lo había encontrado, era distinto de lo que había esperado. Era más exigente, más vital, y cambiaba continuamente. Los vínculos que lo unían a ella eran más fuertes que el acero, pero aún así disfrutaba de la total libertad, y esto era así para ambos. El sheriff y sus ayudantes terminaron de interrogar a los empleados de la mansión Andrew acerca de lo que habían visto u oído la noche del asesinato de Albert, y no obtuvieron ninguna información nueva. Ninguna respuesta vertió luz en lo que había sucedido. Cuando se fueron, Terry permitió que su frustración saliera a la superficie. Recorrió el despacho de Albert de un lado a otro una y otra vez, fumando cigarrillos y aplastándolos después de darle solo unas caladas. Cuando Candy entró en el despacho para hablar con él, su primer impulso fue el de sentarse cómodamente en un sillón. Pero el miriñaque y el fastidioso montón de faldas y enaguas que llevaba puestos la obligaron a sentarse erguida como una dama. La atmósfera estaba cargada de humo. Candy se inclinó hacia atrás e intentó abrir una ventana sin levantarse. Terry soltó una maldición en voz baja y la abrió por ella. Candy agitó inútilmente la mano en el aire y realizó una mueca. ¿Esto se va a convertir en un hábito?, preguntó Candy. Prefería mucho más que tocaras la armónica. Después recordó dónde estaba la armónica y bajo qué circunstancias. Terry apagó el cigarrillo y deslizó una mano por su cabello. Es posible que no tenga tiempo suficiente para desarrollar un hábito, declaró con voz cortante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si un comité de vigilancia no me tira pronto por un barranco, una partida de hombres con el sheriff a la cabeza me colgará de un árbol, de una forma supuestamente legal. Yo soy el principal sospechoso. Todo el mundo lo cree así. Mis días están contados. La prisión es lo único que me espera. Pero si yo te he proporcionado una coartada. Declaré que estuviste conmigo toda la noche. Terry sacudió la cabeza y frunció el ceño con aire taciturno. Creen que mientes para protegerme. Candy suspiró y se presionó las sienes con las manos mientras intentaba recordar con todas sus fuerzas el nombre que le había dado a Neil.
En algún lugar de su mente estaba la verdad. Candy cerró los ojos y presionó con más intensidad, como si quisiera estrujar su memoria, pero los recuerdos de su vida como Candice eran poco frecuentes y casi siempre incompletos. «Es uno de nuestros hombres», declaró Candy mientras enredaba sus dedos en su cabello, como si quisiera tirar de él, y despeinaba sus bien arregladas trenzas. «Seguro que alguno de ellos sabe o sospecha algo. ¿Por qué nadie dice nada? Ellos no protegerían a uno de los suyos si fuera un asesino, ¿no?» «No lo sé», contestó Terry mientras volvía a recorrer la habitación de un extremo al otro. «No lo creo». Más tarde aquella noche, mientras los miembros de la familia estaban cenando, Terry entró en el comedor a grandes pasos y con expresión trastornada. Todos lo miraron mientras él se dirigía a Candy en voz baja. «Tengo que ocuparme de un asunto. Quizá no vuelva hasta mañana por la mañana». Candy sintió un cosquilleo de nerviosismo en la piel. Algo había sucedido. «¿Ha ocurrido algo grave?», preguntó Candy con calma forzada. Terry se encogió de hombros. «No lo sabré hasta más tarde». Candy cogió la servilleta de su regazo con lentitud y la dejó sobre la mesa. «Te acompañaré a la puerta», declaró y lanzó una mirada cautelosa a Elroy, quien no presentó ninguna objeción. Nada más salir de la habitación, Candy se cogió del brazo de Terry. Sus músculos estaban tensos. «¿Qué ocurre?», preguntó ella con ansiedad. «Uno de los muchachos ha admitido que una de las camas del barracón estaba vacía la noche del asesinato». «¿La de quién?». «La de Watts». Pero si él nos ha llevado a Annie y a mí al pueblo muchas veces, y tú le encargaste que vigilara la casa de noche mientras todos dormíamos». «No puedo probar que haya sido él. Se trata solo de una sospecha». Candy inhaló hondo y se agarró el brazo de Terry con más fuerza. «¿A dónde vas ahora?», susurró. «A ver a su hermana». «Pero si es una prostituta». «Demonios, Candy. No me voy a acostar con ella. Solo voy a formularle unas cuantas preguntas». «Aunque lo sepa, ya no te dirá nada que pueda implicar a su hermano». «Terry, esto no me gusta nada». «Solo es una muchacha a la que le gusta el dinero». Terry frunció el ceño, miró a Candy y liberó su brazo de la mano de ella. «No pierdo nada visitándola. Mientras tanto, no te preocupes por Watts. Esta noche estará lejos de la casa, en una caseta de vigilancia en el otro extremo de la mansión». «Terry», declaró Candy con una arruga en el entrecejo. «Ella podría intentar que te acostaras con ella. Sé que tú y yo no hemos estado juntos últimamente, pero...». «¡Santo cielo!». Terry se echó a reír. «Si crees que existe alguna posibilidad de que ella y yo...». Terry siguió riendo y sacudió la cabeza mientras salía por la puerta. «Para tu tranquilidad, te diré que haré lo posible por controlarme». Ella realizó una mueca mientras lo veía alejarse y se preguntó qué era lo que le parecía tan divertido. El lugar en el que trabajaba Jenny Watts, el Love to You, se merecía una palabra propia. Se trataba de un lugar sucio y ruidoso. El suelo estaba pegajoso. Los clientes eran bulliciosos y la música escandalosa. Terry entró con toda tranquilidad y pidió una bebida. Pronto llegó a la conclusión de que el whisky barato merecía su apodo de matarratas. Bebió a pequeños sorbos mientras contemplaba a las muchachas rollizas y de ropa escasa que trabajaban en el local. Al final vio a una muchacha morena y pechugona cuyo rostro le recordaba al de Watts. Terry la cogió con suavidad por el brazo y ella levantó de una forma automática una mano para sacárselo de encima. Pero entonces le vio la cara y dirigió la mano hasta su pelo, se lo arregló y sonrió. «Hola, guapo». «¿Eres Jenny Watts?». Preguntarle a alguien su nombre no era habitual. Por el contrario, el código de conducta no escrito establecía que uno debía esperar hasta que el desconocido o desconocida se identificara. Pero ella era una prostituta y no podía permitirse sentirse ofendida con tanta facilidad. «Jenny está ocupada, pero yo no». «¿Dónde está?». La muchacha frunció un poco el ceño. «Arriba, pero no sé cuándo bajará».
Él esbozó una sonrisa salamera y deslizó unos cuantos dólares en la mano de la mujer. Esto te ayudará a avisarme cuando baje. Ella sonrió con descaro y cogió los dólares. Es posible. La mujer contoneó su trasero de una forma seductora mientras se alejaba y Terry ocultó una sonrisa en su bebida. Solo habían transcurrido unos minutos cuando la mujer, quien ahora transportaba una bandeja con vasos vacíos, le dio un codazo a Terry. Él dirigió la mirada a las estrechas escaleras que conducían a las habitaciones de la planta superior y vio a una muchacha que descendía el último escalón. Se trataba de una muchacha joven, delgada y de facciones duras. Sus ojos eran de un azul exótico y contrastaban con su pálida piel. Terry se colocó a su lado en un par de zancadas. «Discúlpame, ¿eres Jenny Watts?» Ella lo miró con unos ojos adultos en una cara de niña y aquella combinación lo incomodó un poco. «¿Por qué quieres saberlo?», preguntó ella con una voz sorprendentemente grave. «Si lo eres, me gustaría disponer de unos minutos de tu tiempo». «¿Primero quieres que bailemos?» «No, yo...» «Entonces sígueme». La muchacha se volvió y subió las escaleras contando con que él la seguiría. Una vez arriba entraron en una habitación pequeña y escasamente amueblada. El aire apestaba a sexo y alcohol. Terry contempló con una mirada inexpresiva la cama sin hacer y las sábanas manchadas. La muchacha se sentó en el borde de la cama y empezó a desabotonar la parte delantera de su vestido. «Espera», pidió Terry. Ella se detuvo y su fría mirada se posó en él. «¿Quieres que lo hagamos con el vestido puesto?» «Solo quiero hablar». Jenny soltó una palabrota en voz baja y se levantó mientras señalaba la puerta. «Sal de aquí». Él sacó unos cuantos billetes y los sostuvo entre los dedos índice y medio. «Pienso pagarte por tu tiempo». Ella se dirigió con paso cansino hasta la mesita de noche, encendió un cigarrillo y contempló a Terry a través del humo. No le preguntó quién era, no le importaba, siempre que su dinero fuera válido. «¿De qué quieres hablar?», preguntó ella. «De tu hermano». Ella titubeó y tras unos instantes asintió levemente con la cabeza. «¿Y bien? ¿Lo has visto hace poco? ¿Has hablado con él?» «Puede ser». «¿Ha conseguido alguna cantidad importante de dinero últimamente o te ha pedido que le guardes una suma de dinero?» Ella lo contempló en silencio, llevó el cigarrillo a sus labios y fumó una calada larga. Tenía algo que contarle, algo que merecía la pena. «Siento un gran respeto por la lealtad familiar», continuó Terry mientras la observaba con fijeza. «Pero según tengo entendido, esta tiene un precio». Terry hizo el gesto de volver a coger su billetera, pero se detuvo en espera de la respuesta de Jenny. «¿Acaso no lo tiene todo?», preguntó ella con un brillo apreciativo en sus ojos azules. Terry dejó caer un puñado de billetes encima de la cama. Candy se acurrucó en uno de los extremos del sofá de tapicería suave y brillante del salón con las piernas dobladas. La casa estaba en silencio y el resto de la familia dormía en la planta de arriba. El único sonido que se oía era el tic-tac metódico del reloj. Tenía un libro abierto sobre el regazo, pero no lo leía. De vez en cuando pasaba una página, pues sus manos sentían el impulso de hacer algo. Tras oír unos pasos silenciosos que bajaban las escaleras, Candy levantó la vista y vio a Archie, quien entró a la habitación vestido con su camisa de dormir de seda y unos pantalones a juego. Parecía cansado y malhumorado. Se dirigió al sofá arrastrando los pies y se dejó caer en el otro extremo. «¿Por qué esperas levantada?», preguntó mientras contenía un bostezo. «Terry dijo que no volvería hasta mañana». «No tengo sueño. ¿Y tú por qué no estás en la cama?». «No paro de despertarme pensando que he oído un ruido». Archie cerró los ojos y reclinó la cabeza despacio en el respaldo del sofá. «¿Archie?» murmuró él sin abrir los ojos. «Me alegro de que no te vayas a Arabia como lo tenías planeado. Me gusta tenerte aquí». «No me quedaré aquí para siempre. Algún día tendré que partir». Candy sonrió levemente. «Lo sé, Archie».
Candy sabía muy bien que el viaje se había retrasado por la delicada situación con Annie. Cuando ella estuviera totalmente fuera de peligro, Archie y su pequeña familia partirían a Arabia. Candy también cerró los ojos. El silencio y la presencia de Archie la adormecieron y de una forma gradual el libro resbaló de su regazo hasta el asiento del sofá. Ella dejó caer la cabeza, pues le pasaba demasiado para seguir aguantándola erguida. «Watts», murmuró Candy para sí misma, mientras daba vueltas a aquel nombre e intentaba recordar alguna cosa. La cabeza le dolió. Poco a poco fue cayendo, y su corazón palpitó con más lentitud. Estaba acurrucada junto a Neil, pegada a su costado, y sus esbeltos dedos se deslizaban por el pelo de color caoba de su nuca. Ella se inclinó y rozó con su boca la comisura de los labios de él. «Ayúdame con el nombre», le había pedido él. Ella pegó los labios a su oído y susurró en voz baja. «Inténtalo con George Watts. Hará cualquier cosa por dinero. Cualquier cosa, estoy segura». «¿Y también estás segura acerca de todo lo demás?» «Claro que lo estoy. No tenemos elección, ¿no?» Ella lo besó con dulzura, con una promesa silenciosa. Candy gimió en sueños y agitó la cabeza con intranquilidad. Después de salir del salón, Terry regresó a Leywood. Todos los pensamientos racionales habían abandonado su mente. La sed de sangre hacía que le ardiera el estómago, se le clavaba en los costados como si se tratara de unas garras y lo empujaba a exigir el máximo de su caballo. La tierra pasaba a toda velocidad por debajo de ellos, pero el viaje le parecía lento, insoportablemente lento. La caseta de madera de vigilancia era el único contorno que rompía la línea del horizonte. La caseta. Entre los tablones de la caseta se filtraba la luz tenue de una lámpara. Terry saltó del caballo incluso antes de que éste se detuviera. En pocos pasos llegó a la puerta y la abrió de golpe con la punta de la bota. Watts se puso de pie sobresaltado. Su silla cayó al suelo y un Colt 45 apareció en su mano. Cuando vio que se trataba de Terry, empezó a bajar el cañón del arma, pero de una forma instintiva interrumpió el movimiento. Terry fue consciente de que el arma estaba encañonada hacia él, pero sentía tanta rabia que no le importó. «¿Por qué?», preguntó respirando con pesadez y con el pulso acelerado. «Fue solo por el dinero. ¿Regateaste con ellos o aceptaste la primera cantidad que te ofrecieron? Bastardo, cuéntame por qué lo hiciste». Watts lo miró a los ojos con calma. «Porque me ofrecieron el dinero suficiente». «¿Y por qué otra razón?» «Por ninguna». Aunque esto era lo que Terry esperaba oír, la confesión de Watts constituyó un shock para él, una flecha blanca y ardiente que le atravesó el pecho. Terry contempló de una forma inexpresiva el rostro decidido y desvergonzado de Watts, y el dolor le atenazó la garganta. Todavía era peor que hubiera asesinado a Albert sin una razón personal, solo por dinero. Ningún hombre se merecía algo así, pero todavía menos Albert, cuya muerte no debería haberse vendido barata. Nada de lo que Terry pudiera hacer o decir podría conseguir que Watts se arrepintiera. Terry, temblando de rabia y desesperación, sintió la inquebrantabilidad de Watts, la falta de emoción en aquel cuerpo sólido y fornido. Watts esperaba que Terry realizara el menor movimiento para dispararle con la rapidez de un ejecutor. Estaba decidido a matarlo, si no, no le habría confesado el asesinato. Terry dedicó un angustiado pensamiento a Candy y se lanzó hacia Watts. Watts apretó el gatillo. Se oyó un ruido ensordecedor y Terry recibió un impacto en el cuerpo. El impacto de la bala lo empujó hacia atrás. Terry tropezó con la mesa y la lámpara cayó al suelo. El cristal se hizo pedazos y el petróleo se derramó por el suelo. Se tocó el hombro y sintió una humedad cálida que salía a chorros. Una neblina ligera pareció rodearlo y se desplomó. Sentía un zumbido en los oídos y sus fosas nasales se llenaron de un olor dulce. Transcurrieron unos segundos, aunque quizás fueron horas, durante los cuales luchó por recuperar las fuerzas de sus piernas. Tenía que ponerse de pie, tenía que moverse. El sonido de alguien arrugando papel llenó sus oídos.
No, se trataba del crujido de unas llamas. El olor a queroseno lo rodeó y Terry entreabrió los ojos. Watts había cogido unas cuantas cosas y se dirigía a la puerta de la caseta, dejando que muriera quemado. Una de las paredes ya ardía y lanzaba llamas hasta el techo. Un pánico salvaje se apoderó de Terry, quien avanzó a tientas mientras Watts pasaba junto a él camino de la puerta. Consiguió coger el talón de la bota de Watts y se agarró a él con todas sus fuerzas. Watts se tambaleó y cayó al suelo con un ruido sordo. Terry giró sobre sí mismo para esquivar la patada que dio Watts con la pierna libre. La desvencijada caseta empezó a crujir. El fuego los asaría vivos a los dos. Terry y Watts avanzaron a rastras por el suelo, forcejeando y gruñendo de dolor. Watts intentó levantarse y Terry se agarró a él hasta que los dos quedaron medio de pie. Durante una fracción de segundo Terry se vio a sí mismo como si avanzara por debajo del agua. Intentó soltarse de Watts y mantenerse en pie por sí mismo, pero sus reacciones eran demasiado lentas. Watts le dio un puñetazo en la mandíbula y lo envió dando tumbos hasta la puerta. El techo y las paredes se desplegaron sobre sí mismos como si un pie gigante hubiera pisado la caseta. Terry se tapó los ojos con uno de los brazos, salió al exterior dando trompicones y cayó al suelo, donde dio dos vueltas sobre sí mismo antes de detenerse. No pasó mucho tiempo antes de que los vigilantes de la mansión y otros empleados, alertados por el distante resplandor del fuego, se concentraran en el lugar de los hechos con mantas, sacos y escobas para golpear los distintos incendios que se habían iniciado en la hierba. Si no se sofocaba, un fuego podía recorrer kilómetros y kilómetros de praderas y arrasar condados enteros, destruyendo propiedades y matando ganado. Los hombres llegaron de ambos lados de la línea divisora para ayudar, tanto los terrenos de los Andrew como de los Ligan. Terry recuperó poco a poco la conciencia y contempló, con los ojos enrojecidos por el humo, cómo todos trabajaban codo a codo, advirtiéndose unos a otros del peligro. Consiguieron contener el fuego dentro de los límites de la caseta y ésta quedó reducida a un montón de escombros y cenizas. Terry se pasó el resto de la noche aturdido. Aunque había curado unas cuantas heridas de bala, nunca había experimentado una en su propia carne. Tras diagnosticar que la bala había atravesado limpiamente la carne, uno de los empleados de la mansión le vendó la herida con torpeza y Terry tuvo que esforzarse para no decirle, con brusquedad, que tuviera más cuidado, pues la maldita herida dolía más de lo que parecía. Pero quejarse le habría hecho parecer menos hombre a sus ojos y habría perdido parte de su confianza, de modo que Terry mantuvo la boca cerrada, salvo para tragar el whisky que le hacían beber. Cuando decidieron que ya había bebido suficiente, Terry subió como pudo al lomo de su caballo y se dejó caer sobre el cuello del animal mientras lo conducía de regreso a la mansión. Que alguien llevara las riendas de su caballo constituía una indignidad, pero era mejor que ser transportado tumbado sobre la silla como un saco de harina. La familia Andrew al completo estaba levantada. Cuando Candy se enteró de que se había producido un incendio y de que era probable que Terry estuviera implicado en el incidente, el mundo se detuvo para ella, y cuando lo vio se sintió aliviada y frenética. La ropa de Terry estaba ensangrentada, y su rostro demacrado y cubierto de hollín. Todas las arrugas de su cuerpo hablaban de shock y agotamiento. Candy ordenó con precipitación a los hombres que lo transportaban, sujetándolo por los brazos, que lo llevaran al salón de té. Terry se dejó caer sentado en el sofá y apoyó la cabeza en las manos, mientras Candy corría a la cocina en busca de unas tijeras y el botiquín. Cuando regresó, Elroy se estaba quejando de los desgarros y arañazos que habían ocasionado en la alfombra y las patas de los muebles. Terry protestó cuando Candy insistió en quitarle lo que le quedaba de su camisa y limpiar y vendar la herida de nuevo. Sin hacer caso de sus protestas, Candy le curó el hombro y lavó su magullada cara. Al final, Terry se quedó quieto y adormecido por el suave roce de las manos de Candy. Si Elroy no estuviera allí, habría apoyado la cabeza en el blando regazo de Candy y se habría dormido. La idea era tan tentadora que consideró utilizar la bebida como una excusa para hacerlo, pero su sentido común se lo impidió. «Candy», declaró con voz pastosa mientras levantaba la mano para tocarla de ella. «Watts». «Lo sé». La mirada clara y serena de Candy se encontró con la de él. Terry quería decirle que todo aquello todavía no había terminado, pero se sentía demasiado cansado para hablar. «El resto, mañana».
Candy asintió con comprensión. «Lo haremos juntos», declaró ella, y Terry sacudió la cabeza agotado. «No, no, Candy». Estas fueron las últimas palabras que Terry pronunció antes de exhalar un suspiro y caer dormido con la cara pegada al cojín del sofá. Candy permaneció junto a él durante horas, ignorando las indicaciones de Elroy para que se fuera a dormir. Se arrodilló junto a Terry y acarició su pelo. De vez en cuando deslizaba la vista por su cuerpo para asegurarse de que realmente estaba allí. Elroy dormitaba en un sillón. Cuando se despertó, vio que Candy estaba acurrucada al lado de Terry con una mano apoyada en su hombro y la mirada fija en su rostro dormido. «¡Por todos los santos!», exclamó Elroy, algo enojada. «Has estado a su lado desde que lo trajeron. Deja que el pobre hombre duerma tranquilo. ¿Por qué tienes que cuidarlo como si fuera un niño?». Candy la miró con ojos serios. «Le han herido», declaró sin levantar la mano del hombro de Terry. «Y es mío. Lo amo». ¿Acaso quería decir que Terry necesitaba realmente unos mimos tan desorbitados como aquellos, o que su forma de tratarlo era cosa suya? Elroy no estaba segura, pero no volvió a recriminar su forma de actuar. Quizá decidió que Candy constituía para ella un enigma tan grande como lo había sido Albert, y que era inútil intentar comprenderla. Durante el silencio que se produjo a continuación, las dos mujeres reflexionaron acerca de las palabras que habían intercambiado y ambas llegaron a una conclusión. Candy ya era tan mujer como Elroy, incluso más fuerte que ella, tanto que resultaba desconcertante, y más autosuficiente. Y Elroy también se dio cuenta de que el cambio que se había producido en Candy se debía, en gran parte, al hombre que dormía en el sofá. A la mañana siguiente, Terry, con rostro lívido, se entrevistó con el sheriff en el despacho de Albert. «¡Maldita sea! Le digo que Jenny me confesó sin rodeos que Watts lo había hecho. Él mismo se lo contó y le dio el dinero para que se lo guardara. Estoy convencido de que lo confirmará bajo juramento». «¿A cambio de nada?», lo interrumpió Dari en voz baja, leyendo la respuesta en el ceño fruncido de Terry. «No lo creo. Tendrías que pagarle para que declarara en un juicio, y muchos dirán que ella declararía lo que fuera si le pagaban lo suficiente, y yo también lo creo. La cuestión es que ella jurará que a Watts le pagaron los Ligan para que asesinara a Albert. ¿Alguien más oyó a Watts cuando confesó el asesinato?». «Yo lo oí». «En tal caso», declaró Dari, suspirando y mascando el extremo de su grueso puro, «tenemos tu palabra y la de una prostituta». Dari se interrumpió y miró a Candy avergonzado. «Discúlpeme, señorita. Quería decir...». «Ya lo sé que es la hermana de Watts», contestó Candy con sequedad. Dari volvió a dirigirse a Terry. «Tu palabra y la de Jenny Watts contra la de los Ligan, y sin ninguna prueba». «Ya le he dicho que uno de los muchachos vio que la cama de Watts estaba vacía la noche del asesinato. Podría haber salido a...». Dari se interrumpió de nuevo, miró a Candy y carraspeó. «Aliviarse. Discúlpeme, señorita». «La herida del hombro de Terry confirma su declaración», confirmó Candy. «¿Por qué cree que Watts le disparó? ¿Lo hizo porque Terry descubrió la verdad y se la soltó a la cara? O quizás se trató solo de una discusión que se les fue de las manos». «¡Maldita sea! Se está esforzando mucho para defenderlo». «Ya sé que estás muy enojado, Terry. Sé lo que crees y yo también lo creo. Pero no se puede condenar a un hombre con las pruebas de que disponemos. Tú ya lo sabes». Terry murmuró algo mientras miraba por la ventana con ojos implacables. «Te diré lo que puedo hacer», continuó Dari. «Citaré a Neil Ligan a mi oficina para interrogarlo, y tendré una charla con su padre y le haré saber todas las sospechas que recaen sobre él. Los Ligan lo negarán todo, estoy seguro, pero así tendrás tiempo de recuperarte. Los Ligan no los molestarán durante un tiempo». «Se lo agradecemos, sheriff», contestó Candy enseguida antes de que Terry pudiera responder. «Muy bien», declaró Dari mientras cogía su sombrero. «Daré una ojeada a la caseta de vigilancia antes de pasar por la mansión Ligan. Terry, encargaré a uno de los muchachos que le muestre el camino.
declaró Terry conteniendo su frustración lo mejor posible. Si pudiera, haría algo más, Terry. Lo sé. Los dos hombres se estrecharon la mano. Candy los precedió camino de la puerta y se quedó en el porche con Terry mientras contemplaba cómo el sheriff se alejaba en dirección a la caseta quemada. Candy contempló las tensas facciones de Terry y comprendió que le debía de resultar muy doloroso mantenerse de brazos cruzados mientras los Ligan recibían solo un tirón de orejas. «Sé que te sientes impotente», declaró ella en voz baja. Sus palabras parecieron ponerlo en acción. «No por mucho tiempo». «¿A dónde vas?» «A visitar a los Ligan antes de que lo haga Dari». «¿Te refieres a que vas a ajustarles las cuentas?», preguntó Candy, presa del pánico, y lo siguió mientras él se alejaba. «Espera, voy contigo». Terry no haría nada osado o peligroso si ella estaba con él. Terry se detuvo y la miró a los ojos. «No. No puedes evitar que vaya contigo. Te seguiré. Te quedarás aquí, aunque tenga que atarte a un árbol». «¿Por qué no me encierras en mi habitación? Así te causaré menos problemas. ¿Acaso no recuerdas lo que me dijiste la otra noche acerca de respetar mi libertad?» «No, así no te saldrás con la tuya. Esto no tiene nada que ver con lo que hablamos la otra noche». «Yo te creí cuando me dijiste que no me reprimirías». «Maldita sea, Candy». «Yo tengo derecho a ir. Él era mi amigo, mi protector. Además, prácticamente era la prometida de Neil». «Tengo que mantenerte a salvo». «¿Qué peligro hay en esta visita? ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Blandir tu pistola y empezar a disparar?» Terry la miró sin decir nada, pero con una expresión de enfado en el rostro. «Llévame contigo», lo apremió Candy. «No diré nada, pero tengo que estar allí. Tú no eres el único que tiene que apaciguar sus fantasmas. ¿Cómo puedo encarar el futuro si tengo que estar siempre mirando a mis espaldas?» Candy se acercó a él y le tocó la mano mientras mantenía la mirada fija en la de él. «No me dejes atrás. Mi lugar está a tu lado». Durante unos instantes, Candy pensó que él la rechazaría, pero al final Terry la cogió de la mano. Continuará.